Muy bien, entramos entonces al análisis con nuestra primera invitada en esta mañana. Hablamos de Paola Martínez, ella es presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Vayamos por lo primero, ¿cómo ven ustedes o cómo están sintiendo ustedes el manejo de la economía del país? Partiendo de este rango para ir poco a poco desmenuzando lo que es la economía dentro del campo contable. Bienvenida. Muchas gracias, Luis, por este espacio. En realidad, la economía del país se encuentra en estos momentos podría decirse en una recesión. Sin embargo, el Estado está haciendo grandes esfuerzos para que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, se animen a invertir en nuestro país, pongan sus capitales en nuestro país. Es por eso que se ha creado la Ley Orgánica de Fomento Productivo, para que se creen beneficios en orden tributario para las empresas, ¿sí? Nuevas y productivas. Y esto no únicamente quiere decir para nuevas inversiones, nuevas empresas, sino también para las empresas que ya están establecidas en el Ecuador, pero que quieren obviamente reestructurar su maquinaria, invertir en nuevas instalaciones. Todo esto se considera como nueva inversión. Pero ¿cómo entenderlo también esto cuando publican internacionalmente que el gasto público del Ecuador es el más alto de la región? ¿Cómo también entender esto desde el otro campo? Claro. Indiscutiblemente, nuestro gasto público se ha incrementado en los últimos años y es la mayor carga que tenemos dentro de nuestra balanza comercial, ¿sí? Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno es tratando de crear nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Que no solo dependamos de un solo rubro que antes era, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Sino de crear más fuentes de ingresos, de crear más oportunidades a los exportadores, a las empresas, ¿sí? Y en este campo nosotros estamos haciendo una cordial invitación a todas las empresas que quieran enterarse más sobre estas leyes que benefician a los empresarios y sobre varias regulaciones que tienen que cumplir las empresas y los profesionales regulados por el área contable, ¿no? Regulados por las entidades de control. El día de hoy a las 9 de la mañana nosotros arrancamos la primera feria de la contabilidad y auditoría, que es un evento innovador en nuestro país, donde tanto el sector privado como el sector público ha convergido para ayudar a las organizaciones, ayudar a las empresas, poder entregar consultorías, consultas de forma gratuita. Y por el otro lado también vamos a tener charlas técnicas para los profesionales relacionados con la contabilidad. ¿Por qué? Porque la ley de fomento productivo les dio un cambio y tienen que empaparse bien de la ley para poder canalizar los temas contables. Efectivamente, no solo la ley orgánica de fomento productivo. Nosotros como contadores, como consultores, como auditores, tenemos que estar actualmente en constante capacitación, en constante retroalimentación, porque siempre actualizan las leyes, siempre tenemos normativas que cumplir, no solo en el área tributaria, ¿sí? Sino en el área laboral, en el área de seguridad y salud ocupacional. Entonces son varias cosas que las organizaciones tienen que cumplir y es para eso que hemos abierto esta vitrina. Desde el día de hoy arrancamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 11 y el jueves y el viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y qué es lo más difícil que les hace a los contadores del país cuando se manejan estas normas o temáticas dentro de nuevas leyes que son aprobadas por la Asamblea o que vienen desde el Estado? Yo pienso que el principal reto que justamente tiene la parte contable actualmente es justamente la convergencia entre la parte tributaria nacional y la normativa que nosotros tenemos que cumplir como contadores internacionalmente, que son las normas internacionales de información financiera, porque en realidad para nosotros entregar información para la toma de decisiones de la gerencia, nosotros tenemos que llegar a entregar la información financiera, no únicamente ligada a la parte tributaria. Entonces es un gran reto para los profesionales de nuestro país durante estos años justamente crear esa convergencia y crearla de las manos de las entidades de control, ¿no? Porque si bien es cierto, salen de la Asamblea, se van al Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Rentas Internas pone regulaciones para las empresas y pone regulaciones para los contadores. Entonces tenemos que estar preparados para asumir cada uno de esos retos. Y en el tema de impuestos que se van generando cada día por diferentes temas o leyes desde el Estado, ¿hacia dónde pueden ustedes participar abiertamente en ese marco? Nosotros trabajamos conjuntamente con las entidades de control, en este caso específico de la parte tributaria, con el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Justamente para revisar desde nuestra parte profesional cómo esos impuestos van a tener impactos,
Sí, adicionalmente, la Federación Nacional de Contadores, que es nuestro organismo patrocinador a nivel nacional, tiene comisiones técnicas especializadas. ¿Sí? Una de ellas es la de tributación, otra de ellas es la de contabilidad. Entonces, dentro de este grupo de profesionales justamente se analizan cada una de estas actualizaciones, nuevas leyes. ¿Qué cambios les da la ley de fomento productivo? Lo que nos da actualmente son beneficios. Sí, beneficios de exoneración de impuesto a la renta. Estamos justamente en una remisión de intereses y multas, que es algo muy interesante para algunas organizaciones. ¿De qué se trata eso? La remisión de intereses y multas dice que cuando nosotros tenemos deudas, por ejemplo, con el SRI, con el IES, inclusive ahora están los gobiernos seccionales como los municipios, si yo tenía una deuda pendiente, a esta deuda siempre le van a poner intereses y le van a poner multas. Si yo me acojo a la remisión con mis deudas desde antes del 2 de abril del año 2018, yo pago únicamente el capital. Yo no voy a pagar intereses, yo no voy a pagar multas, sino únicamente pago el capital. Entonces es una gran oportunidad para algunas empresas que obviamente tenían algunas deudas, inclusive juicios con el Estado, de acogerse a esta remisión y únicamente pagar el valor del capital. Usted lo dice, algunas empresas, ¿quiénes podrían ser esas? En realidad, hay empresas grandes, medianas, chiquitas que tenían deudas con el Servicio de Rentas Internas. Muchas por impuesto a la renta, temas de aduanas, impuestos a la salida de divisas. Obviamente porque la empresa tal vez no contaba con el flujo suficiente, porque cayó en alguna omisión, en algún cumplimiento de una declaración. Entonces puede aprovechar este tiempo para regularizar todo ese tema tributario y ponerse al día con las entidades de control. Lo mismo pasa con el IES. Si yo en algún momento dejé de pagar los aportes de mis empleados, yo puedo igual en este momento ponerme al día en el IES sin pagar los intereses de lo que yo no había pagado de años atrás. Esto básicamente con esta remisión, ¿qué busca el Estado o qué intenta hacer el Estado? Porque si no todo el mundo se va a ir encima a que le perdonen las deudas. ¿Qué intenta? Es claro, ¿sí? Recaudar, ¿no? Liquidez, que es lo que nos hace falta ahorita, tanto al sector público como al sector privado. Entonces, yo prefiero recuperar el capital. Dejo de tener intereses y multas, pero recupero por lo menos el capital. Y ojo que las empresas que se acojan a la remisión en este periodo ya no van a poder acogerse en 10 años. Entonces no es que yo estoy esperando a cada rato que me condonen, porque ya hubo una anterior remisión, ¿no? Sino que los que se acojan en este momento ya no van a poderse acoger en 10 años en un futuro. Eso quiere decir entonces que dentro de esa propuesta y de ese marco, el país necesita dinero. Y ese dinero tiene que salir de donde sea de los ecuatorianos. Indiscutiblemente, Luis. Creo que sería algo mentiroso y negarlo, que el país necesita flujos, y como le digo, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿sí? Vemos bastante recesión, bastante en el tema del empleo, ¿sí? Desempleo, entonces, ¿no? Desempleo, necesitamos primero ser más competitivos, crecer, y para eso se necesita flujo, se necesita capital en los dos sectores, tanto público como privado. Y dentro de ese marco, el marco contable en el país ha sido bien manejado por todas las entidades públicas, privadas, para poder tener una situación económica rentable. En realidad es una convergencia, ¿no? Entre los empresarios, los que toman las decisiones, los que en realidad deciden de traer el capital o no traer el capital al país en el momento de hacer una inversión, pero de la mano de ellos siempre va a haber un profesional contable, y es lo que nosotros buscamos al momento de revalorizar nuestra profesión, que no solo seamos unos contadores para los impuestos, que no solo seamos unos contadores para los registros, sino seamos la mano derecha de las organizaciones. Que los empresarios al momento de tomar una decisión de esta categoría, de invertir en una nueva planta, al momento de realizar una sucursal, tomen en cuenta la opinión de los profesionales de la contabilidad. ¿Y qué tanto y cuánto ese sector informal, el microempresario, el emprendedor, maneja un tema contable, así como ustedes dicen, para poder crecer? Actualmente, con todas las regulaciones que existen a nivel gubernamental, todas las empresas llevan formalmente o informalmente contabilidad o un registro de ingresos y gastos. Y esta información es muy valiosa para saber si en realidad el negocio es rentable o no es rentable. Entonces, el 80-90%, según estudios de la gestión de la pequeña y mediana empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos dice son empresas pequeñas.
Nosotros somos un país de empresas pymes. Pymes. Entonces, en su mayoría, ellos deben propender a llevar una contabilidad formal, sea que estén obligados o no estén obligados, porque si no tienen contabilidad, simplemente no tienen información para tomar decisiones, no saben si en realidad el negocio está teniendo rentabilidad o no. ¿Y qué tanto y cuánto el tema de la tecnología les ha ido cambiando y modificando el tema contable a ustedes? En realidad hay muchos procesos que se han facilitado en realidad en la parte tecnológica. Por ejemplo, el acceso a la información. Ahora tenemos sistemas informáticos contables que se encuentran en la nube, ¿no? Muchos de ellos igual van a estar en la feria. Entonces, para nosotros es muy fácil llevar la contabilidad desde donde estemos, y para el gerente también se le facilita, porque ya no depende del contador también para ver la información, sino únicamente desde su celular ingresa a la aplicación del sistema contable y él puede ver inmediatamente sus flujos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, información relevante de la organización. De igual modo, en el área de auditoría ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten ir controlando a la organización día con día, ¿no? Entonces, son herramientas que nos han facilitado a nosotros el trabajo en realidad. Muy bien, quiero agradecer la presencia de Paola Martínez. Ella es presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha, Contadores Federados de Pichincha.